perfectas condiciones de dignidad usted y sus familias, de todas maneras. O sea, es más fácil pasar unos años en el CRM donde estaban además descontando años de pena, estudiando, trabajando. Yo conozco gente que duró 10, 12 años allí presa, doctor Londoño, presos, y terminaron con 2 carreras universitarias. Rehicieron su vida, se casaron, hicieron familia. No, eso no estaba mal pensado tampoco, doctor Londoño. Eso sí resocializaba, si quieren decirlo de esa manera. Cuando el militar siempre ha estado socializado, pero digamos que eso sí le recomponía de nuevo el ánimo al militar. Pero la JEP, esas sanciones van a ser intramuros totales, y yo dudo mucho que eso se vuelva a repetir las experiencias o lo que se hacía con el CRM. Pero ellos están felices, doctor Londoño, van en esa cola, en esa fila india, al cadalso del enemigo. Gracias a Dios en este momento los civiles ya no vamos, hasta ahora, ¿no es cierto, doctor Londoño? No, por favor, eso ya quedó cerrado. Sí, cerrado. Porque yo le digo algo, yo pienso que el Partido Comunista, creador de las FARC, gran padre ideológico de las FARC, yo pienso que a ellos se les quebró el espinazo de esta revolución ahí, doctor Londoño. A ellos les importaba un bledo, llevaron un militar más. Si es que la ordinaria estaba haciendo con lujo de detalles esa vuelta. Eran los civiles lo que tenían que llevar. Era ahí su éxito. Claro, esa era la clave de todo el proyecto. Claro. Cuando eso se les desmoronó, no les importa. Claro, la cosa. y eso está dicho en no sé cuántos párrafos en el acuerdo de La Habana. Sí, señor. Que es para perseguir a los paramilitares o a los herederos o a los, en fin, los llamados, de mil maneras se acercaban al hecho de que eran los que los habían combatidos que iban a pasar a la JEP. Claro, empezando porque tenían la ilusión de que fuera el presidente Uribe el que comandara el grupo. Entonces lo primero que perdieron fue a los presidentes cuando les dijeron no, presidentes no. Después les dijeron no, aforados tampoco. Entonces ya la cosa se les complicó y finalmente les dijeron no, civiles tampoco. Esa. Y ahí ya perdieron las ilusiones con su tribunal. Claro. Porque el tribunal era para los civiles, más que para los militares. Claro, para ellos qué bien. No, los militares estaban muy bien atendidos en la ordinaria, le cuento. O sea que esto era para los civiles. Era para nosotros, los que nos habíamos opuesto a los crímenes del comunismo y a su toma de poder. Llamándonos paramilitares. Sí, justificando el proceso, ¿no? Justificando el proceso, porque toda oposición es paramilitarismo, toda oposición. Y ahí hay unos verbos rectores, unos verbos que metieron en los pactos que además ni siquiera podíamos opinar, doctor Londoño. De manera que volvamos atrás un poquito, doctor Londoño. En aquella época, mire, yo consigo y publico un facsímil que es bien interesante, que yo invito a la gente, pero es que el libro está agotado, pero bueno, de todas maneras, doctor Londoño, conseguimos un facsímil del periódico El Tiempo, de primera página del Tiempo. Vean ustedes, doctor Londoño, porque es que la gente dice, no, que es que la guerra comenzó en Marquetalia. Qué cuentazo ese tan terrible. Ese mito marquetaliano nos hizo daño académicamente, intelectualmente. Los muchachos lo repiten como loro, los profesores se especializan en violentología para que se aprendan la cartilla escrita por las FARC y el Partido Comunista en ese sentido. Mira, doctor Londoño, el facsímil del Tiempo, para los que tengan el libro, está en la página 54. Primera página del Tiempo. Vea usted, voy a leer este titular grandísimo. Cerca de 1,000 bombas, a ver, repito, porque es que a veces la gente no la cree. Cerca de 1,000 bombas fueron tomadas a los comunistas en Bogotá y en Girardot. Doctor Londoño, fecha, señores oyentes, 9 de febrero de 1929. ¿Esto para dónde iba? ¿Usted sabe para dónde iba esto? Estas bombas las hacían aquí, pero las tiraban a movimientos y a sectores como lo que estaba pasando en Magdalena, lo que estaba pasando en La Dorada, en Honda, por la vía del Magdalena, por los ferrocarriles. Esto era un momento de agitación violenta impresionante en Colombia. 1929, tomadas a los comunistas, dice el diario El Tiempo. O sea, cuando lo manejaban los taitas del presidente Santos. O sea, era gente más seria para publicar, doctor Londoño, indudablemente, publicaban la verdad. De manera que esto lo que nos demuestra es que Colombia desde el año 1929, pongámosle fecha a este titular, ya estaba
en la mira del terrorismo internacional, del comunismo, porque hay algo que no podemos separarnos en la historia de Colombia, doctor Londoño, y es que todas estas cosas ocurrieron al amparo, bajo la sombrilla, con la directriz de la Guerra Fría. Esto ocurrió en el contexto de la Guerra Fría, de la Unión Soviética. Toda esta gente, uno pregunta, hombre, doctor Londoño, ¿y de dónde los campesinos colombianos, como que de dónde aprendieron a hacer esos cortes de franela? Eso de cortar el cuello y sacar la lengua por ahí del muerto. Eso de cortarle sus genitales y ponérselos en la boca. Eso de empalar las mujeres, doctor Londoño. Pues le cuento, cuando estuve asilado en España, porque también los paramilitares ordenaron asesinarme con mis hijos, cuando estuve asilado en España en el 2004-2005, pues me dio la tarea de estudiar la violencia de la Guerra Civil Española, una cosa tan interesante y tan manipulada, su historia también. Y me encontré con un historiador nuevo, novedoso, bueno, había militado en movimientos terroristas comunistas en España, que usted debe conocer, pero él evolucionó totalmente y es un intelectual y un historiador total, que se llama Pío Moa. No lo conozco. Él escribió un libro que va como en 90 ediciones vendidos en corte inglés, entonces, que se llama Los mitos de la Guerra Civil Española. Una cosa espectacular, doctor Londoño. Es decir, y él ha ido por universidades enfrentando los debates que quieran, al precio que lo quieran, como usted los hace en Colombia. Y es invicto, es que él maneja la historia perfectamente, o sea, les desbarató todo, doctor Londoño, todo, absolutamente todo. Voy a tratar de que me envíen un libro de allá para regalárselo con mucho gusto, doctor Londoño. Es espectacular. Muchas gracias, nos vamos a anotar. Los Pío Moa, los mitos de la Guerra Civil Española. Sí. De Pío Moa. Pío Moa. Él formó parte, la historia de Pío Moa es espectacular, porque él formó parte de un movimiento terrorista, comunista, en la época del franquismo. Entonces él le dice hoy en día al Partido Comunista Español y al PSOE y a los líderes de Podemos, oiga, yo a ustedes nunca los vi cuando Franco era gobernante haciendo oposición, ustedes vivieron de Franco y les recuerda las cosas de familias, de cómo contrataban con Franco, cómo nadie le alegaba a Franco en ese tiempo porque era otra cosa. Pero él comienza a construir una memoria histórica desde allí y a deconstruir lo que el comunismo había creado en España con la Guerra Civil Española. Encuentro en aquella narrativa, doctor Londoño, que como primero ocurrió lo de España que lo de Colombia, la Guerra Civil Española, y al subir 36 al 39. Al subir Franco, los líderes comunistas, muchos líderes huyen, bueno, unos con el capital hacia Francia, pero otros se tiran a América. Usted lo sabe muy bien. Aquí son recibidos por los gobiernos liberales, entre otras cosas. Especialmente los mexicanos. Mexicanos y en Colombia también llegan a ser profesores de la universidad aquí, muchas cosas de estas. Pero otros llegan a ser instructores aquí, doctor Londoño. Por eso usted encuentra dentro de las FARC unos nombres alegóricos a comandantes guerrilleros rojos en España. Criminales como ellos solos. Pero yo encuentro entre los hechos españoles los cortes de franela, doctor Londoño. No. Sí. Esto es traído de allá por esos bandidos comunistas de España, doctor Londoño. Ellos enseñaron a estos campesinos colombianos a matar a la gente así. Es que el campesino no tenía por qué saber eso, doctor Londoño. No tenía por qué saber eso. De manera que yo encuentro eso en la historiografía española, esos hechos, los empalamientos, los cortes de franela, todo eso, que se repiten aquí después en los años 50. Y que se siguen repitiendo, por supuesto, aquí, porque... Pues a ver, doctor Londoño, aterrarnos que que los paramilitares hayan cometido una serie de felonías y de crímenes atroces contra poblaciones, eso no es de extrañarlos, pues bien, ¿por qué no preguntan de dónde salían esos comandantes? Es que aquí hubo un tránsito de criminales terribles de la guerrilla hacia los paramilitares también, doctor Londoño. Y entonces los contrataban era por ser bien criminales. Gente que no... La contrariedad sociológica de una organización de campesinos que se está defendiendo es que es de la zona, y la contrariedad que se da es cuando llega otro de otra zona, porque no va a respetar la población de la zona, todo el mundo no la conoce. Por eso cuando
cuando los AOC, cuando los Castaño, cuando los paramilitares se inventan eso de mandar grupos a un lado y grupos, eso fue el desastre social más grande, doctor Londoño. Porque es que llegaban y claro, cuando ensangrentaban esa región, entonces los cambiaban al mes. Entonces iban otros nuevos de mandados por ellos. Eso, y esa es la historia que nos escriben entonces desde la memoria histórica en Colombia, esos crímenes que tanto escribe León Valencia y su combo y toda esta gente del CINEP y toda esta gente, es eso, claro, se deleitan viendo los crímenes que cometían sus compañeros en armas ideológicamente hablando, porque es que eran guerrilleros antes de llegar a las FARC. Y comencemos desde el principio, doctor Londoño, o el negro Vladimir, tan famoso en el Magdalena Medio hace 30 años, ¿de dónde carajo salió si no fue de las FARC, doctor Londoño? Entonces después se volvió un gran criminal en el paramilitarismo. No, él ya era criminal. Lo paradójico de todo, doctor Londoño, es que él lo condenan por los crímenes que delató dentro del paramilitarismo en el Magdalena Medio, pero no por los que cometió en las FARC, vea usted. Ahí no le siguieron ningún proceso por su militancia en las FARC y los crímenes que cometió allá. Entonces, unas cosas, como que la justicia es bien selectiva, ¿no? No cogen el bandido y lo juzgan por todo lo que cometió a un lado y al otro, sino solo por un lado. Entonces ahí nos comienzan con Vladimir a montarnos la memoria histórica. Y muy bien paga, doctor Londoño, tenemos que decirlo. Y tenemos que decir que, pues, si usted me permite ser franco en este momento, pues usted siempre me ha permitido estas libertades. Si no, no lo invito. Ahí está el vicepresidente. El presidente Uribe dice que él le dejó ese manejo de la CNRR al vicepresidente Pacho Santos. Y la mano derecha de Pacho Santos pues ha sido un ex guerrillero del EPL. Usted lo sabe, Franco. Que Pacho Santos además se lo propuso a su primo presidente como ministro del Interior, ¿no? Hace 3 años. De manera, doctor Londoño, que entregan, y luego le entrega el CNR a toda la izquierda colombiana con unos sueldos, doctor Londoño, entre 10 y 20 millones de pesos mensuales, para que nos hagan el favor de contarnos la historia como se les da la gana. Y de tapar los crímenes de sus grupitos armados. Y de taparnos todos los muertos que nos hicieron en las familias colombianas. No, pero fueron años, doctor Londoño, fueron 8 años que se hicieron allí al auspicio de la Ley de Justicia y Paz que creó la Comisión Nacional de Reparación, con su memoria histórica, dirigida desde la Universidad Nacional. Pero todos los que estuvieron en esa comisión histórica, doctor Londoño, en esa memoria histórica, de la Comisión Nacional de Reparación, no podían quedar volando, es que no habían terminado su trabajo. Por eso, cuando Santos con Cristo y su colectivo del Congreso crean la ley 1448, que le llaman ley de víctimas, que no es una ley de víctimas, no fue hecha para beneficiar a las víctimas. Le cuento una cosa, doctor Londoño, en eso hay que ser muy claros y transparentes. Era mucho mejor el decreto administrativo del gobierno del presidente Uribe, reparando víctimas, porque no discriminaba por época y porque no recortaba los salarios que pagaba, doctor Londoño, las tasas que pagaba por hecho victimizante. Por ejemplo, en el decreto del presidente Uribe, me va el número ahorita, uno iba y se registraba como víctima y presentaba una prueba y sin importar si era del año 60, 65, 66, 67, 68, lo que fuera. La ley de víctimas, que yo demando, doctor Londoño, por inconstitucionalidad, en su artículo 3, solo repara después de 1 de enero de 1985. Y usted va a saber por qué. Y solo restituye tierra después del 1 de enero de 1991. Todos esos campesinos y finqueros del Sumapaz, que los tengo en mi memoria todavía, doctor Londoño, desterrados, porque se llamaban desterrados en aquella época. ¿Qué desplazados? Desterrados. Esa gentecita su tierra no la volvió a recuperar nunca en la vida, y la ley de víctimas no le permite recuperar porque solamente va desde el 91 para adelante, o sea, desde que el paramilitarismo comienza a apropiarse de unas tierras. Vea usted cómo es la cosa ahí. Y solo hay reparación económica, por supuesto, derecho a entrar a la memoria histórica detrás de la reparación, solo después del 1 de enero del 85. Esa es la ley de víctimas, la 1448. ¿Y por qué del 85? ¿Y cómo dejan 25 años de criminalidad de las FARC, del ELN, el EPL, el Quintín Lame, sin una reparación a esas viudas campesinas, doctor Londoño? Mire, yo hice hasta lo imposible, doctor Londoño. Me senté, en ese tiempo era el director de ese proceso en el Ministerio del Interior, era el hijo del expresidente Samper.
Samper Strauss, el joven hijo de él, lo llevan bien perfilado, ¿no?